Iglesia Bautista Betania, Italia, te invita a escuchar el mensaje de Dios para ti. Y en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y no hay el mejor lugar donde uno puede comenzar a poner en práctica esto, es en la familia. Amén. Presentándote tú como ejemplo. Y es verdad, porque si tú en la familia donde tú vives, tú tienes la responsabilidad de dar el ejemplo. El ejemplo a tus hijos, a los que viven contigo. ¿Te das cuenta? Ese es el ejemplo. Porque entonces tú podrás compartir. Ellos van a ver en ti. Por eso dice aquí el apóstol Pablo a Tito, dice, tú sé ejemplo. O sea, ¿y qué es un discípulo? ¿Qué había dicho que es un discípulo? Es un un imitador de Cristo. Entonces por eso que Jesús cuando le dijo, vaya y ustedes hagan discípulos, es porque ellos ya habían estado aprendiendo. El apóstol Pablo le dice, ustedes tienen que imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Amén. Porque el verdadero discípulo hace eso. Y entonces el verdadero discípulo se empieza desde ahí. Amén. Gloria a Dios. Que imagínense que su hijo le vea orar, leer la Biblia. Su hijo le vea hacer un favor a alguien, hacer una buena obra, a no decir malas palabras. ¿Se da cuenta? Todo eso es parte del discipulado. Todo eso es parte. Entonces, pero hoy en día, pues tristemente no se ve nada de eso. A veces la crisis que existe dentro del pueblo de Dios es la falta de discipulado. Amén. Entonces, ¿quién es un verdadero discípulo? Esa es otra pregunta muy interesante. Amén. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 6. Estamos dando la introducción en esta tarde para que podamos entender mejor. Nos dice la palabra, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aleluya. O sea, que quiere decir que un verdadero discípulo, esto quiere decir que un verdadero discípulo no solo aprende, sino que también hace partícipe a otros. O sea, comparte, no solamente comparte conocimiento, enseñamiento, sino como habíamos visto antes, imparte con él ejemplo. No dice hagan, sino hagamos. O primero él hace y después que los otros le ven a hacer, ahora él puede decir hagan ustedes. ¿Estamos entendiendo? Hace a los demás partícipes. Qué bello cuando comenzamos a entender, ¿no? Gloria sea el Señor. Y es que eso es un discípulo. Eso es un discípulo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 9. Gloria sea el Señor. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Oiga, o sea, ahí está. ¿Qué dice? Lo que aprendiste, recibisteis. ¿Qué dice? Oísteis. ¿Y qué más? Y visteis. O sea, ahí está el ejemplo, ahí está todo. O sea, ese es un verdadero discípulo. Amén. Dice, en mí, dice el apóstol Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Wow. Ahora preguntémonos, ¿somos capaces de decir lo mismo que dijo Pablo a Timoteo? ¿Podremos decirle a los demás, en otras palabras, imítame? Imítame. Lo que tú has visto. Pablo tenía toda integridad para decir eso. Pablo no era un oyente, Pablo era un verdadero discípulo. Y lo que él estaba haciendo es impartiendo.
impartiendo no solo en palabra, sino en vida, en hechos, en todo. Y entonces la gran comisión, ¿en qué consiste, hermano? En hacer discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Esa es la verdad. El Señor dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y cuando la Biblia habla de esos obreros que son pocos, se refiere a discípulos. Se refiere a verdaderos discípulos. Amén. ¿Estamos entendiendo? Miren lo que dice, gloria sea al Señor. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Están aprendiendo, miren, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Ahora, ¿por qué esta cita? El apóstol Pablo le dice a Timoteo y pone a estos que resistían, que eran rebeldes. Y dice, hay muchos como ellos que solamente quieren es aprender, pero en vida, en estilo de vida, en conducta, es todo lo contrario. El verdadero discipulado no consiste en saber, sino en vivir lo que sabe. Amén. De nada sirve, hermano. De nada sirve. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Si la gran comisión es ir y hacer discípulos, y para hacer discípulos tenemos que verdaderamente, para poder comenzar a plantar células, necesitamos contar con discípulos. Amén. Y a eso es que nosotros tenemos que ir, a esa visión. Y despertar en el nombre de Jesús a la iglesia, que necesitamos gente dispuesta no solo a aprender, sino a vivir la palabra. Amén. A poner en práctica. Desde las casas, desde ahí se empieza. Por eso es que ellos entendieron este principio. Miren lo que vamos a ver, San Juan capítulo 13, versículo 15, para dar por asentado esto. San Juan capítulo 13, versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, dice Jesús. Aquí no está hablando Pablo, no está hablando, dice Jesús mismo, le dice a los discípulos, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aleluya. Entonces, si nosotros hemos venido a Cristo y permanecemos en Cristo, tenemos que caminar como Cristo. Amén. Amén. Tenemos que caminar como Él, si somos parte de Él. Amén. Amén. Entonces, esto es importante. Por favor, Osni. Ahora, la iglesia se desarrollaba en las casas, y he puesto algunas citas bíblicas ahí que podemos comenzar a leer. Porque ellos entendieron que el verdadero discipulado se empieza por las casas. Es por las casas, mi hermano. Y ahora dice Romanos, busque Romanos 16 del 3 y el versículo 5, donde las escrituras nos enseñan cómo es que ellos comenzaban a poner en práctica este principio de hacer discípulos. Romanos 16, versículo 3, dice la palabra de Dios, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y el versículo 5 dice, saluda también a la iglesia de su casa. Amén. Entonces saluda y bueno, sigue dando saludos. Vamos a ver el versículo 10 también, donde dice, saluda a Pérez, dice, aprobado en Cristo, y saluda a los de la casa de Aristóbulo. Ahora, es importante, 1 Corintios 16, 9, hace otra referencia
con respecto a que donde se impilupaba y crecía la iglesia era siempre por las casas. Amén. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. La palabra de Dios dice: la iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila con la iglesia que está. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa, dice. Los saludan mucho en el Señor. Entonces, es importante que ellos, donde desarrollaban el discipulado, donde ellos comenzaban a espilupar el evangelio, era siempre por la casa. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Igual la palabra de Dios nos da otro ejemplo. No he puesto más, hermanos, porque la Biblia está llena de esto. Filipenses capítulo 4, versículo 22, la palabra de Dios dice: todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. Oiga, gloria sea el Señor. Dice la palabra de Dios. Igual hay otra cita bíblica ahí, Colosenses 4:15. Pero es importante que entendamos este principio. Saluda a los hermanos que están en la Odisea. Dice, y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Entonces la iglesia comenzaba a desarrollarse. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino? ¿Qué le dijo a los discípulos? ¿Cómo los mandó? ¿A dónde los mandó? De dos en dos, a que comiencen a llevar el evangelio. ¿Dónde? De casa en casa. Dice, y en la casa donde os hospeden, la paz de Dios que ustedes llevan, amén, va a reposar ahí. Amén. Y le dijo, coman todos los que les ponga por delante. O sea que para hacer la gran comisión, uno tiene que saber hasta comer. Amén. No es que usted le va a despreciar al otro y eso no me gusta, eso no como, eso no quiero. No. Si usted ha de llevar a cabo la gran comisión, usted tiene que saber hasta comer. Porque si no, no sirve. No sirve para el reino de los cielos. No sirve para compartir. Amén. Y va a hacer sentir mal al otro. Amén. Entonces Cristo programó hacer esto con su cuerpo, o sea, con la iglesia. Porque Él lo empezó a hacer. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él caminaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de casa en casa. Él comenzó a dar el ejemplo, como habíamos leído antes. Amén. Por eso es que Él, dando el ejemplo, dice en Juan capítulo 13, versículo 15, así como yo les he enseñado, les he dado el ejemplo, así tienen que hacer ustedes. Y entonces los discípulos empezaron a hacer lo que el Señor les mandó. Amén. O sea, con su iglesia sobre la tierra, y dio instrucciones claras y específicas. Mateo capítulo 10, versículo del 7 al 11, donde vamos a estar leyendo Mateo capítulo 10, versículo, aleluya, del 7 al 11. La palabra de Dios nos dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, sanar enfermo, limpiar leproso. Gloria a Dios. Mire, el Señor da la autoridad a su iglesia. Resucitar muerto. Oiga, es palabra de Dios. Y esa palabra, ¿sobre quién reposa? Diga, reposa sobre mí. Reposa sobre mí. Amén. Sobre la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia. Dice, echa fuera demonios. ¿Ah? Amén. De gracia recibiste, da de gracia. O sea, era algo natural y normal que la iglesia tenía que ver diariamente, que vivir, desenvolverse, porque el evangelio no consistía en palabras, sino en poder. Amén. Y mire lo que sigue diciendo. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, dice, en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aleluya. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, y dice,
informa quién en ella sea digno y posá allí para, dice, hasta que salgáis. Y bueno, más adelante dice lo que les acabé de decir, ¿verdad? Que tienen que saber hasta comer. Entonces, esto es importante que entendamos, hermano, que ¿por qué es importante que nosotros como iglesia crezcamos y nos vilupemos, amén, en las casas? Sigue por favor más adelante, Oni. Así que esto era algo normal, ya predicho por el Señor, lo que ellos iban a ver. Ahora, ningún ser celestial será comisionado para que golpee la puerta de su vecino y le hable de la salvación. Los ángeles no son enviados, fuimos enviados nosotros. Amén. Nosotros nos corresponde. Es usted comisionado por el cielo para hacer ese trabajo. Además se le pedirá cuenta si lo ha hecho o no. Un día le daremos cuenta a Dios. Amén. Se recuerda cuando este centurión estaba orando y era un hombre muy generoso y se le aparece un ángel y le dice, manda a llamar a uno que se llama Pedro. Pero el ángel no le predicó del plan de la salvación. Simplemente se le apareció y le dio una orden. Porque él siendo centurión, siendo un gentil, no podía acercarse. Y Dios da instrucciones. Mientras Dios le da instrucciones a Cornelio, acá Pedro está orando, el cielo se le abre y Dios ya se le estaba revelando a él. Por eso es que cuando toca la puerta, le dice, te buscan, Pedro, 3 hombres. Y el Espíritu Santo le dice, anda con ellos, no tengas miedo, anda. Amén. Porque para la tradición judía, ellos era prohibido entrar en la casa de un gentil, porque se contaminaban, según la tradición judía. Pero, sin embargo, ahí ellos entendieron y comenzaron a entender la gran comisión. La gran comisión, y por eso es que cuando en Hechos capítulo 1 el Señor le dijo, y después que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Pero ellos no habían entendido. Dios, ¿qué tuvo que hacer? Mover ángeles. Y después no seguían entendiendo la persecución. Y ahí sí, porque ellos de Jerusalén no querían salir. Y Dios en su misericordia, no quieren ir a Samaria ni a los confines de la tierra porque si no se contaminaban. No habían entendido la gran comisión. Y entonces Dios tiene que mover, hermano, a través de la persecución a la iglesia. Dios tiene que sacudirla. Es decir, ¿te despiertas o te despierto? Amén. Amén. Y esa es la verdad, hermano. Por favor, hermano, sigue. Ahora, no podemos separar ganar a los perdidos. Y esto es muy interesante y quiero que se lo grabe en la mente. No podemos separar de ganar a los perdidos de la edificación del cuerpo. Uno no puede existir sin el otro. Fermémonos ahí, es verdad. Porque la iglesia, ¿cómo es que va a llevar la gran comisión a obedecer al Señor si no hay perdido? Nosotros somos llamados ¿a qué? ¿Por qué tenemos que prepararnos, estudiar la Biblia, obedecer a Dios y decir, Señor, ¿dónde me quieres llevar? ¿A quién tengo que predicarle? Porque es importante. Porque la iglesia crecerá y será edificada a través de la gente que se convierte. Y la iglesia depende tanto del uno y del otro. ¿Para qué Dios le ha dado los dones a la iglesia? Para la evangelización, para ganar las almas y ¿para qué más? Para edificarse. Por eso es que cuando usted viene a los pies de Cristo, Dios lo capacita y seguro le da un don. Seguro le da un don, pero ese don es para que usted crezca en el Señor y usted sea de bendición al cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, la verdad arrasadora en el Nuevo Testamento, ¿en qué se afirmaban los nuevos creyentes? ¿En qué se fundamentaban? En las enseñanzas impartidas por los apóstoles. Sigue, Osni. Amén.
En Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Amén. Mientras seguimos las escrituras, el libro de Hechos capítulo 2, la palabra de Dios nos da el ejemplo cómo ellos crecían en el Señor con preparación. Mira lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Aleluya. Ahora, es importante, detengámonos ahí. Una vez que ellos habían creído en Cristo, amén, ¿en qué ellos fundamentaban su vida? Para poder permanecer en el Señor, en la enseñanza de ¿quién? De los apóstoles. Amén. Esa era la era apostólica. Los apóstoles habían sido llamados para poner el fundamento. Amén. Porque la iglesia, que viene comparada como un edificio, tenía que comenzar a crecer. Y los apóstoles, por eso es que ellos fueron los que Dios usó para formar el Nuevo Testamento. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Los profetas. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 20, que nosotros estamos, la iglesia, mire, busque conmigo Efesios capítulo 2, 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de ¿quién? ¿Sobre quién tiene que estar edificada la iglesia? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque los profetas escribieron el Antiguo Testamento y los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Y la Biblia por eso dice que toda es útil para enseñar. La profecía más segura que cuenta la iglesia es la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Es la profecía más segura porque ella es útil para redarguir, corregir, instruir. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea sabio, instruido, preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, nosotros tenemos ahora, pero ahora dice aquí, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento que escribieron los profetas anunciaban la venida de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento lo complementó. Y los apóstoles por eso enseñaban basándose ¿a dónde? A las profecías de los profetas. Y ellos fundamentaban su vida sobre el enseñamiento apostólico y decía, es verdad, la piedra principal es Jesucristo, y ya venía anunciado desde el Antiguo Testamento. Pero la iglesia nunca fue revelada en el Antiguo Testamento. Nunca. En el Antiguo Testamento la iglesia no viene revelada. Por eso que la Biblia, en el Nuevo Testamento, esto es un misterio. Amén. La Biblia viene, dice, esto es un misterio que Dios en su misericordia ahora le estaba dando esta revelación a los apóstoles. Amén. Pero la era apostólica iba a finir porque ellos iban a poner el fundamento. Entonces ellos fundamentaban su vida sobre eso. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Amén. Segunda de Tesalonicenses, hermano, ahí mueva su Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 y 15. La palabra de Dios dice, a lo cual los llamó, dice, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, era gente que llegaba a los pies de Cristo y súbito, ¿qué hacían? Aprendían. ¿Aprendían qué? La doctrina.
Porque, hermano, es importante que el pueblo de Dios conozca la doctrina de Cristo. Amén. Porque la palabra de Dios nos enseña, si nos vamos nosotros al libro de Judas, discúlpenme que un poco pero dice Judas capítulo, aquí no hay capítulo, aquí hay solo versículo. Dice, el versículo, vamos a leerlo del versículo 3, cuando habla que nosotros tenemos, amados, mire, una exhortación, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque el libro de Judas es escrito, ¿y cuál es el propósito? Es el propósito de que escribieron este libro fue para advertir a la iglesia sobre la falsa doctrina que iban a querer a infiltrarse. Amén. Por eso es importante que la iglesia permanezca en la doctrina de Cristo. Permanezca, hermano. Ahora miren lo que dice más adelante. Amén. Ahora dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero y ahí da el ejemplo del arcángel Miguel cuando contendía con el diablo por el cuerpo, ¿no?, de Moisés. Dice que no se atrevió a proferir juicio ni maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y ahora, hay más adelante, leámoslo, hermano, y hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se alzaron por lucro en error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Y estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eterna la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santos decenas y millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que dice que los pecadores impíos han hablado contra ellos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar, ¿qué dice? Provecho. Entonces, vemos que era gente que, aparte que se adoctrinaba bien en las cosas de Dios, después ellos obedecían. Por eso dicen, esta es una sola carta de una sola hoja pequeña. Amén. El libro de Judas, que mire, aquí queriendo tranquilamente lo acabamos de leer. No, pero ¿por qué, hermano? Porque se desvían de la doctrina. Y entonces aquí está diciendo que después iban a venir estos soñadores, estos engañadores. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alerta y conocer. Entonces ellos fundamentaban su vida sobre la doctrina, amén, de los apóstoles y los profetas. ¿Está claro esto de los apóstoles y los profetas? ¿Ah?
Porque ahí complementa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya no hay más revelación, como otros están diciendo. Hay algunos que están diciendo en estos momentos que ellos están recibiendo revelaciones más profundas que los mismos apóstoles. O sea, hay que hacer ahora otro canon. Hay que hacer otro canon de la Escritura, pues entonces. Entonces Dios no hizo la obra completa. ¿Entiende? Entonces nosotros tenemos que estar alerta, hermano. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. La palabra de Dios. Por eso, hermano, aún en el infierno habrán predicadores. Aún en el infierno habrán pastores. Aún en el infierno habrá gente que tuvo ministerio. ¿Pero por qué? Porque se desviaron. Dejaron la sana doctrina y empezaron a predicar una falsa doctrina. Hechos capítulo 2, versículo. El evangelio es único. Y la palabra de Dios no cambia. Es la misma ayer, hoy y siempre. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. No hay otro evangelio nuevo, no hay nuevas revelaciones, es el mismo. Por eso el apóstol Pablo años atrás escribió en Gálatas y dijo: si un ángel aún del cielo viniera a anunciar otro evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Y la tierra está de muchos de esos hoy en día. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mire qué lindo pueblo, ¿ah? Qué lindo. Dice, y el Señor añadía cada día, o sea, esa gente veía todos los días milagros, todos los días veía salvación. Dice, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Y miren lo que dice el capítulo 5, versículo 42. Mire, así que tiene que desarrollarse la iglesia. El crecimiento sano. Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice la palabra de Dios, dice, y todos los días. O sea que todos los días esa gente se reunía a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Todos los días. Había culto todos los días. ¿Pero por qué tenían esa facilidad? Porque mire dónde se reunían. Mire. Dice, todos los días en el templo y por las casas. No es que había solo una casa a disposición, ni dos, ni tres. Eran varias. El uno decía, yo quiero hoy aquí que nos reunamos a hacer culto. Y el otro decía, oiga, estaba bien organizada esa iglesia. La iglesia se envilupaba en el templo y en las casas todos los días. Había gente dispuesta, gente que estudiaba y se preparaba. Y todos aprendían una misma cosa. Todos crecían en la misma doctrina sana de Cristo. En la misma doctrina. Y todos enseñaban una misma cosa. ¿Qué su vida sobre cuál enseñamiento la fundamentaban? Habíamos leído sobre el enseñamiento de los apóstoles. Ahí no es que iba a entrar otro a enseñar otra cosa. No. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Formaban líderes, les enseñaban los que estaban más dispuestos, los que sacaban tiempo. Y ahora sí los mandaban. Hermano, la gente verdaderamente amaba a Dios. Mire cómo se movían, haciendo favor con el pueblo. O sea, que daban testimonio, no predicaban solo con palabras, sino con hechos. Donde había alguna necesidad, donde había algo que hacer, oiga, ahí estaban ellos. Ahí estaba ¿qué? La iglesia de Jesucristo. Así es. La iglesia de Jesucristo se movía. No existían la Onlus que hoy existen. No existían. Solo existía Jesucristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. No existía la Cruz Roja, pero sí existía la iglesia. No existía porque ahora se han inventado la Cruz Verde, se han inventado tantas cosas. En aquel tiempo era la iglesia a dar la ayuda social.
Aleluya. Y era por las casas y era todos los días. Usted imagínese que la iglesia nos moviéramos a ese nivel. Todos los días. Oiga, y no tenían celular. No sé cómo hacían para reunirse. No tenían, no existía internet ni email. Hoy tenemos tantas cosas y vivimos menos comunicados. ¿Verdad? Vivimos más separados. Nos dividimos más. Es una vergüenza. Ellos sin celular, sin email, sin internet, sin televisión, sin nada, impactaron al mundo entero. Impactaron al mundo entero de tal manera que el imperio romano comenzó a temblar y dijo, a esto hay que eliminarlos. Esto, por eso es que cuando donde ellos llegaban, dice, estos son los que revolucionan el mundo, así decían. Aleluya. ¿Por qué? Porque donde ellos llegaban, oiga, el poder de Dios se movía. ¿Pero por qué? Porque había armonía, había unidad, había amor, había servicio. Y eso es lo que nos hace falta hoy. Y entonces, si nosotros queremos liderar, por eso es que ellos entendieron que el hacer discípulo empieza ¿de dónde? De casa. ¿Dónde ellos vilupaban el evangelio? En las casas. ¿Dónde es que ellos iban? Una alma se convertía y decía, ¿y dónde vives? Y ya le iban a visitar. Y ya estaban allí. Y ya sabía qué necesidad había. Ah, te hace falta esto, toma. Oiga, no se va a convertir más rápido esa persona. Oiga, al punto que vendían sus propiedades y se condividían, al punto que en la iglesia no había ningún necesitado. ¡Qué gloria! Es que así es que a la iglesia verdadera es el modelo bíblico que nos ha dejado como ejemplo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Y dónde es que ellos impactaban? En las casas. Es en las casas. Es así, mi hermano. Se movían. Ahora, dice la palabra de Dios, por eso es que dice en Hechos 1, amén, del versículo del 14 al 16, donde ellos se reunieron antes de que descienda el Espíritu Santo. ¿Dónde ellos estaban reunidos? En las casas. Amén. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo del 14 al 16. Y dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración, no en murmuración. Amén. Sino en oración. Y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como de 120 en número. Oiga, ¿usted se puede imaginar de qué porte era esa casa? Era como el tamaño de esta iglesia. Eran 120 que estaban ahí. Y perseveraban unánimes en ruego, en oración, esperando la promesa. Y cuando descendió el Espíritu Santo, mire, ¿cuántos han leído el libro de los Hechos? Después que, mire, después del capítulo 1, aquí en el capítulo 1 vemos que Jesucristo asciende al cielo. Y es así que Dios nos quiere. Es así. Pero ¿por qué no se mueve el Espíritu de Dios de esa manera? ¿Por qué no se mueve hoy? Porque no hay unidad. No hay armonía. No hay discípulos. Hay solo creyentes. Amén. O medios creyentes. Hay es división. Hay es contienda. Y hay tantas cosas. Esa es la verdad, hermano. Entonces, nosotros tenemos que entender
para poder, vamos al paso número 2, que la iglesia es un cuerpo. Amén. Y si comenzamos a entender qué es la iglesia, pasa por favor a la próxima. Cuyos miembros deben existir en un estado constante de interdependencia. Y esta es la lección que les mando y aquí termino la clase. Ustedes para esta semana tienen que leer todo el capítulo 12 de Primera de Corintios, todo el capítulo 12 de Romanos y todo el capítulo 4 de Efesios. Y si ustedes leen estos 3 capítulos y los ponen en su corazón, van a comenzar a entender, todos vamos a comenzar a entender qué es la iglesia, que es un organismo vivo, un cuerpo que existe y tiene que existir en un estado de constante interdependencia. Yo dependo de usted, usted de mí y así. Amén. Y entonces esto es la lección para esta semana. Amén. Porque entonces vamos a entender que la actividad de la iglesia, amén, si ponemos en práctica todo esto, vamos a ser perfeccionados y edificados. Amén. Para que el cuerpo funcione normalmente. Normalmente como Dios quiere. Amén. Nos quedamos ahí con esa lección para la próxima semana. Aleluya. Oramos. Pongámonos en pie. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta antes de terminar. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Ah? ¿O alguien necesita alguna oración? ¿Hemos entendido? Señor,